es el propietario de la firma Okinoy, una de las fabricantes de motopartes más grandes de Sudamérica y de la República Argentina. Por más que él me diga que no, yo sé que sí. ¿Cómo te va, Bienvenido, Alejandro? Bienvenido. Hola, buen día. Bueno, queremos saber cómo se pronuncia el apellido primero. Vysokolskis. Vysokolskis. ¿Y de dónde viene? Es lituano. 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 Allá, Europa del Este. Sí, Báltico. Báltico, claro. Báltico. Claro. Báltico. Hermosa zona. Che, ¿y vinieron de muy chiquitos tus bisabuelos? Escaparon, familias que escaparon de las realidades de esos países, ¿no? Ajá. Escaparon, vinieron a Argentina, como pueden haber ido a cualquier lado, pues se metieron en un barco y acá llegaron. ¿Eran tus abuelos? Mis abuelos. Tus abuelos. Sí. O sea que vos en tu Y casa... una familia muy chiquita. ¿Escuchabas todavía hablar en lituano en tu casa? No, yo no conocía a mis abuelos. Ah, mirá. Casi porque nací, eran grandes. Ajá. Y mi papá tuvo un solo hermano que murió muy joven, tampoco lo conocí. Así Y de una familia más chica. muy chiquita, súper chiquita, sin nadie acá en la Argentina que los rodearan. Y no como las familias italianas, mi esposa es italiana, Ajá. y que tienen el que lo trajo, el que le dijo que venga, el amigo. Sí, Acá no había nadie. Así que quedó muy chiquita la ¿En qué familia. pueblo cayeron o en qué parte de En Buenos Córdoba? Aires. Buenos Bueno, Aires. mi papá era de Buenos Y Aires. después fueron para... Y se casó con una cordobesa que era mi mamá. Ahí está. Y Y, se ahí vinieron está para acá. para Córdoba. A empezar el En realidad, desafío de... una familia judía que en esa época querían vivir en Israel. Entonces se fueron cuando se fundó el Estado de Israel, se casaron allá, tuvieron a mi hermano allá, Sí. los agarró la guerra a los 6 días allá y se volvieron espantados acá. Mirá. Bien. Totalmente Wow. espantados. Alta historia. O sea que en un punto vos podrías haber estado viviendo a lo mejor Sí, en Israel. Sí, pero después fue una educación laica, porque como que fue un shock. Fue un shock y Sí. se argentinizó completo Se argentinizaron totalmente. todo. Mirá Sí. vos. Bueno, qué historia, familia, ¿no? Cómo se va cruzando Larga la todo. historia de una familia que está en el empresariado asimilando todos los vaivenes de la Argentina Sí. y hoy compitiendo también con la industria china, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, No le tenés miedo a los chinos, no, No. le tenés miedo. Nunca le tuve miedo. Nunca No, le no, tuviste porque, digamos, yo como ingeniero, soy ingeniero, ¿no? Ingeniero mecánico aeronáutico. Y en el año 89, nos fuimos a Oriente, digo Oriente porque en realidad fuimos a todos los países de Oriente. China no existía, en ese momento China era pobrísima, recién empezaban a aparecer la política de Deng, así que era muy Nada pobre. de que lo que conocemos ahora. No, nada que En ver. ese momento Japón era fuerte, Sí. Tailandia un poquito más, Taiwán ahí, y después tenías los países pobres, Indonesia, Malasia, y fui a todos, a India, Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, a todos. Con miras a generar algo que en la Argentina no existía. Había motos muy viejas en ese momento en Argentina, y lo que se vendía era el ciclomotor argentino. Era- Voy a decir marcas, pero Sanelita, la Garelli, las 50 centímetros Eso. cúbicos. Esa Eran los característica. 80, era eso. Era eso. Era eso. No había mercado de moto más grande. Habían, pero Muchos japonesas, lo que ¿no? quedó posterior a los japoneses de Martínez II. Ah, claro, Kawasaki y Honda, poquito. Sí, que quedaba eso Suzuki, y Yamaha. quedaba el recuerdo, pero en general la gente se movía en esas motitos chiquitas. No movíamos. Así que, sí. Escucha, esta idea que pensaste en motos, ¿se te vino a vos porque te gustaban las motos? No, mi papá fue uno de los que hizo la Puma. ahora en el ahora año vamos 60. entendiendo un No, poco mi papá cómo empezó- viene Mirá cómo vamos para adelante y para atrás el tiempo, la ¿eh? pasión. Así que tu viejo Sí. es uno de los tipos que creó la Puma. No creó, la Puma la hicieron otros, pero la hizo el IME, Sí. pero en ese Industria Mecánica del Estado, ¿verdad? Exacto. La hicieron el IME, pero la realidad es que de ahí salió una enorme bola de profesionales, cascada de claro. gente que se dedicó a eso. ¿Y qué? Ahí bajó la pasión. ¿Tu papá bajó la pasión No, en tu mi casa? papá, o mi no? papá era un peletero en Buenos Aires, que no tenía idea de nada sin educación. Bien. Lo único que quiso toda la vida es educar a los hijos, nada más. Y a los tres nos hizo estudiar, era en lo mejor, porque era su falencia. Y de ahí fue que dijo, la moto, como era lo que fue la cancha de pádel en un momento, Claro. el negocio del momento, dijo, todo el mundo va en moto y debe ser negocio. Ahí arrancó. Ah, mirá, una Porque mirada. del IME Sí. salieron muchos que fabricaban la Puma en garajes de casa. Claro, con un Claro. torno a lo Sí, mejor. con lo que se podía. Porque había proveedores de partes y se armaba. armaba. Bueno, la moto fue Armadores. siempre así. ¿Y tu viejo armaba así a motos? Mi papá se asoció con los Luján en aquel momento Ajá. y él les hacía la parte comercial de...
Y decir la moto fue siempre así. Hoy también pensás que... Porque son todas armadurías, siempre. Siempre está el partista y el armador de partes y el que diseña y hace a los armadores de partes hacer las cosas. ¿Y qué partes están ustedes trabajando ahora? ¿Cuáles son las partes estrellas que fabrican ustedes en esta industria tan importante que Lo van que llevando? fabricamos generalmente para terminales, porque le probamos a casi todas las terminales, son las carrocerías. Mayoritariamente las carrocerías. Baterías, carrocerías, pero todo lo que se ve pintadito. Eso, ¿y por mirá. qué ustedes se especializaron en eso, en carrocerías? Porque yo. Sí, lo ¿por hice qué? eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te contaba que en el 89 exploré. Sí. Y vi el mundo. Y empecé a entender que el mundo fabricaba allá, pero empecé a entender cómo fabricaba allá. ¿Por qué cada cosa sí y otra cosa no? Y entonces empecé a evaluar que había 4 patas en una industria, digamos, mano de obra, energía, materia prima, financiación. Son las 4 patas que toda industria tiene. Bueno, y dije, ¿cuál de todas estas en Argentina es estable? Nunca, porque yo desde que nací vivo en la anormalidad. En la inestabilidad. Entonces, el mar dije, esto argentino fluctúa. En la Argentina un día te regalan la luz, el otro día te la cobran el triple. En la Argentina la financiación un día es regalada y el otro día te saca la fábrica. Entonces, un día la mano de obra es regalada y otro día es carísima. O sea, todo esto tenés que... Y yo como ingeniero dije, "Ay, voy a flexibilizar la cosa. Si un proceso industrial lo voy a dividir en pedacitos y voy a tener una industria que sea flexible. Voy a hacer las etapas productivas que sean convenientes en cada momento. Para poder adaptarte A distintos escenarios. a cómo O sea viene que alguna ahora- de esas patas. Si te falta alguna, podés Industria ver. adaptable. Una industria adaptable porque por ahí, Qué bárbaro. por ejemplo, hasta hace 8 meses, un año, Sí. hacíamos hotel packaging. Y hoy ya no hacemos el packaging. Porque no te conviene. No me conviene. Bueno, ¿y qué Entonces- pasa con esto de la intención de abrir tanto las importaciones por parte del gobierno nacional? Bueno, a mí ¿Cómo no lo me, a mí no me afrontan afecta, te diría que me conviene. Pero no puedo decir que lo mío sea la regla. ¿Por Pero qué te justamente conviene? porque es flexible o porque... Primero porque soy flexible, porque desde el vamos dije, puedo no ser un industrial dogmático, decir que voy a hacer todo, sino me adapto a hacer la etapa que en la Argentina se pueda hacer. Ahora, tenés que tener, pienso, buena maquinaria y buena mano de obra. Claro, la mano de obra es adaptable, también es flexible. La tenés que crear, la tenés que De educar, cero. Capacitar. la tenés que educar, le tenés que hacer entender el concepto. ¿Cuándo nació Quinoy? Como nombre Okinoy, en los 90, porque la realidad es que cuando muere mi papá en el 87, era unipersonal a nombre de él. Entonces tuvimos que crear otro nombre. ¿Que Cuando- salió de dónde? Se nos metió en una historia particular, ¿no? Sí, pues soy muy animalero, rescatista de animales, me encantan. Sí. Y entonces, ¿qué apareció? Mis 2 perros de chico, Okebon y Noacet, hicieron Okinoy. ¿Viste? No, No, encima no es hacer re lindo. como la papa y Porque los perros en ese momento eran perros de exposición, y los perros de exposición tienen la particularidad que toda la lechigada tienen nombres genéricos para identificarla. Ajá. Entonces los que son criadores, por ejemplo, el perro macho mío era Okebon. Y eran Okebon, Rumba, Melita y Amor, 4 galletitas. Bueno, no me imaginaba que podía... ¿Y qué raza de Me perro mata era? porque todo tiene un proceso mecánico, ¿viste? Como Tremendo, taca, taca, ingeniero. taca. ¿Qué razas eran? Eran los Basset Hound, esos orejudos. Sí, Ay, sí. Grandotes orejudos. Eran raros en esa época. Eran muy raros. En los Bueno, 90 así que eran súper Okinoy raros. nació ahí en el 87 como nombre y Sí. después sí fue creciendo Sí. a lo largo del tiempo Sí. y conformando esta idea de flexibilidad. Con mucha suerte, exponencial y con... Yo digo siempre, el tren de la suerte pasa todos los días, pero a mí me pasó muchas veces. Tuve mucha suerte. A siempre. ver, me gusta esto porque yo siempre digo que la suerte influye, pero la suerte también hay que buscarla o encontrarla. Sí, tenés Decime un punto que vos digas, acá la suerte, que vos te recuerdes, algún proceso, una venta. Bueno, no, te voy a dar el comienzo. A ver. Que fue con suerte. Que fue medio drama, medio... era un momento en que yo, ingeniero recién recibido, mi papá murió. Mi hermano era el que se dedicaba a las cosas de eso. Y en una división familiar, mi hermano se queda con los proveedores locales. Y yo digo, ¿qué hago? Si yo no sé la parte comercial, la parte industrial soy nuevito, me voy a hacer una cosa, sé que el mundo se hace en Asia. Me voy a tomar un avión en plena en plena hiperinflación. Me voy a tomar un avión y me voy a ver qué es Asia, para ver cómo hacen el mundo. Y después voy a tomar una decisión de qué es lo que hago. Y fui
y me exploré todos los países de Asia. Perdóname, llegaba y decía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro, de San Francisco, de Córdoba, ¿qué Tal hago? cual. Y no había, y había telex, no había ni fax. y- El fax apareció 2 o 3 años ¿Y después. hablabas en inglés? Sí, inglés aprendí de chiquitito, así que... Bien. Claro, gracias Inglés y a la francés sabía educación muy por bien. ahí, claro, Claro. la educación que te habías Sí. tenido te permitió Sí, esa. Tampoco sí. a todo el mundo se le ocurriera Asia en esa época. No, nadie, no había nadie. Te diría que era raro, era mosca blanca en todos lados. Sí, bárbaro. Sí. Bueno, de ahí, bueno, por supuesto. Y tomé la decisión de enseñarle a los asiáticos lo que yo tuve una facultad espectacular, porque la Argentina tuvo, tal vez nadie lo sabe, la fábrica militar de aviones de acá, de Córdoba, Sí. y lo que hoy es lo que nosotros tomamos para misiles era la parte, el CONAE. El CONAE, CONAE, sí, la- sí. Era espectacular, Sí, sí. era Y espectacular. ahí fue tu formación. Mi formación fue con los alemanes que desarrollaron el día 63 el Pampa y el Pucará. O sea, teníamos una industria top, pero top a nivel mundial. Increíble. Entonces yo realmente sabía, estaba bien formado. Entonces cuando iba a hablar con un taiwanés o un japonés, yo iba a hablar con un japonés. y De yo- moto. de cómo se hacía una pieza. Y yo hablaba con autoridad. Y hablaba de cosas, porque la industria aeronáutica estaba adelantada a la industria de la moto. Claro. Claro. Entonces yo podía hablar con mucha autoridad con ellos. Yo podía decirle, yo sé lo que estoy haciendo. Conocías Y nuevos hacerlo materiales. distinto, que está mal. Y me daban bola, o sea... Y ahí fue el intercambio también. Claro, y Te ahí sirvió. aprendí. O sea, ahí trabajaste también en Asia. No es que trabajé, les enseñé, después de mucho, a hacer las cosas bien, a los rubros míos. Y tuvieron la suerte ellos de encontrarme a mí, yo la suerte de encontrarlos a ellos. Porque ellos de ahí más le vendieron al mundo, porque estaban en el lugar justo, Claro. en el momento justo, y yo de un mercado que agarré la convertibilidad y explotó. Qué bárbaro. Entonces Bueno, ahí fue está, por eso entonces. te digo suerte. La mezcla de la suerte con la Suerte. la búsqueda de la Nos oportunidad. encantó tu historia, Alejandro, la verdad, porque Historia nos fantástica. sorprendiste un montón. Veníamos para hablar de una cosa, pensando en Valle de la Planta y salió para esta historia y nos encantó. Ahora te pregunto después de todo esto que viviste, porque yo también veo que vos contás que en muchas cosas te fuiste haciendo vos, pero también tuviste una base de un padre que insistió para que vos vayas al cole Sí. y tengas educación. Sí. Depende todo de uno, depende del contexto, pues esta vez se dice meritocracia, acompañamiento. No creo que las dos cosas van de la mano, vas como escalando despacito. ¿no es ¿Cómo cierto? cómo lo ves vos? Te podés formar y si no tenés la habilidad de instalarte en el medio en donde vivís, pasas a ser un desastre. Es la habilidad blanda de la que Sí. tanto se habla hoy. digamos. Claro, tenés que acompañar a la formación porque si no vas a pasar como te vas a Londres y te agarra un ingeniero italiano que está sirviendo en una mesa. O un montón de hijos de mis amigos tremendamente formados en esta última etapa que todos se fueron afuera a hacer de mozo y están todos con nivel terciario. Pero están afuera, claro. Pero están Ahí está, afuera, está en- descreen del país, quieren empezar de nuevo. Esa es la Bien, otra. la apuesta. Vos dijiste, amigo, tus amigos, los hijos de tus amigos se fueron. Sí. ¿Qué mensaje le puedes dejar a un chico que está acá, Si se fue, si tiene que volver. si se quiere Yo, quedar? yo soy de insistir que acá está todo por hacer. Y allá está todo. Hay mucho. Donde han ido, está todo hecho. Y escalar en esos lugares es mucho más difícil que acá. Yo sostengo que. Hay que seguir apostando al país. Sí, yo sí, sí. Bueno. sí. Bueno, Bien, Alejandro, fantástica la historia, ¿eh? reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que podemos volver hacer? otro día, Gracias, porque sigamos hablando de Alejandro. moto. Claro. Traemos Cuando la quieras. moto parte. Sí. Una moto, ¿podemos traer una moto acá? Sí. De una, listo, comprometido. Alejandro, nosotros vamos a tener una motito acá. Ya Sí, está, a pasearnos vamos. porque aparte estuve viendo algunos modelos, el modelo el eléctrico que han sacado ahora también ustedes. No, lo sacamos hace rato y es Hace medio rato. fracaso. No me diga. Opa. Lo eléctrico a mí. Mirá, No le está termino- convencido. Dame un minutito Qué más. bueno que lo Hoy, diga. con el éxito de la bici eléctrica nos ir dice a la que pausa. no. Quiero que me diga Alejandro antes eso. Ustedes apostaron por un modelo eléctrico, pero no pasó nada. Sí. ¿Y vos, como tipo con experiencia de esto, crees que lo eléctrico no tiene mucho futuro? Sí, ¿cómo la ves? ¿Estamos hablando de motos? Sí. ¿O estamos hablando de vehículos en general? Ahí lo estamos viendo, mira. De motos, vamos a hablar de motos primero. Bueno, pero déjame que te haga una introducción de vehículos generales Bueno. porque para mí lo eléctrico, primero que nada, la generación de energía en el mundo todavía es 50% para arriba de origen térmico. Cuando vos creas un vehículo eléctrico, lo único que cambiaste para ser ecologista es la fuente. Claro. La fuente cambió, en vez de enchufarlo
digamos, es ¿El la surtidor? fábrica que contamina, es la generadora de energía. Sí. Pero vos lo enchufaste y quedaste con tu conciencia tranquila. Poquito de sustentabilidad. ahí. Sí. Entonces, lo eléctrico tiene sus cosas raras. Y si vamos a lo eléctrico de moto dos ruedas ahora, el problema de la moto, del vehículo dos ruedas, es que es muy barato el resto del vehículo contra la batería. La batería es tremendamente cara, cara, para las dos rueditas. Ahí está. Clarísimo, Alejandro. Qué Otro día te groso, invitamos para qué seguir groso. charlando y ampliando estos temas. Nos vamos a una pausa cortita y ya venimos con más. Dale. Dime mi nombre a la cara, llena